leo una charla personal que Mr. Gog y Magog, eran los personajes, ¿no? Tiene con Paul Valéry, y que Valéry dice lo siguiente: ni el poeta ni el filósofo van en busca de goces. La poesía no es un vino generoso, ni la filosofía un éter que cause placer. Estos dos superiores juegos de los más nobles espíritus son casi siempre fatigantes y engañadores. La poesía, cuando tiende hacia lo absoluto, se halla frente a lo inexpresable. El pensamiento, cuando intenta poseerse plenamente a sí mismo, se debate contra el muro de lo imposible. La única y verdadera tragedia del hombre que sale de lo común es descubrir que la más elevada operación posible es la del pensamiento desinteresado, del pensamiento no envilecido al servicio de los dogmas ni destinado a consolar los temores de los débiles. Pero el pensamiento puro es un microscopio quemante. El pensamiento que no conoce el temor siempre concluye por ser suicida. Mr. Gog afirma que este doloroso raciocinio concluyó en el preciso instante en que Paul Valéry prestó atención a una joven y bella dama que estaba observándolo en una mesa cercana. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario fragmento del libro negro de Giovanni Papini. Ha tenido mucho éxito aquí el cuento de Papini, Il giorno non restituto. Gog y Magog también son tomados por Marechal, ¿no? Marechal, claro. Sí, en el banquete era, ¿no? En el banquete de Severo Arcángel. Señores, vamos a hablar... Ayer el pollo Mactas trajo a colación algunos árboles. En virtud de esa cita, cementaron algunos árboles de la ciudad, entre los que figuraba ese ombú que tiene la particularidad de ser un gomero bien mirado. Hablaremos hoy de algunos árboles fantásticos, como por ejemplo el árbol de los mitos japoneses que se llama kunugi. Es un roble que se alzaba en la isla de Tsukushi, también en el Japón. Era un árbol grande, pero que daba una sombra muy grande. Era una sombra gigantesca y desproporcionada que alcanzaba centenares de leguas alrededor del árbol. Es decir, el árbol era enorme, pero la sombra era desmesurada. Los habitantes de aquella isla creían vivir siempre en días nublados, pero no, en verdad, era la sombra del kunugi. Otro árbol mítico era el gigantesco castaño que se alzaba en el distrito de Kurita, en la provincia de Omi. Tanto se extendían sus ramas que las avellanas caían a millas de distancia. En una oportunidad, los frutos cubrieron 3 distritos. La gente de Wakasa, un distrito vecino, se quejó de que las cosechas de arroz decaían a causa de la sombra que prodigaba el castaño ajeno. Por eso, el gobernador de Omi ordenó talar aquel árbol y muchos leñadores pusieron manos a la obra. Pero vino a suceder que todos los cortes que le hacían al tronco quedaban cerrados por la noche, y a la mañana siguiente el castaño seguía tan lozano como antes, muerto de risa. De todos modos, le prendieron fuego, y entonces los cultivos de arroz del distrito vecino prosperaron. Perdón. Otro árbol muy curioso era el que voy a citar. Es un árbol muy poético. El katsura en realidad es un laurel y crece en la luna. Y es el único árbol que hay allí. ¿En serio? Sí. ¿Esto es real? Sí. En el Japón se piensa que algunas de sus hojas, al desprenderse, caen a la tierra, claro, por la ley de gravedad. El que se apodera de una hoja del katsura consigue encuentros amorosos tantas veces como se lo propone. Epa. Siglos atrás, cuando llegaba el otoño, las chicas y los muchachos recorrían los campos en 4 patas buscando una de aquellas hojas. Los cronistas anotan el siguiente abuso. Ante el hallazgo de cualquier hoja, los jóvenes declaraban su pertenencia al katsura y reclamaban a las niñas el cumplimiento de las conductas establecidas por la leyenda. Las niñas no dudaban en absoluto de la veracidad
de aquellos juicios botánicos. Extraordinario, extraordinario. Hablaremos también de árboles parlantes, ciertamente, ¿no? Hay que reconocer que, bueno, entre los botánicos, los biólogos y las personas ilustradas en general, bueno, resulta difícil encontrar quien crea en la existencia de árboles parlantes. El obstinado silencio en que suele permanecer la aplastante mayoría de la población forestal del mundo induce a los espíritus razonables a calcular el carácter inflexible de esta regularidad. Sin embargo, a lo largo de la historia encontramos centenares de textos que dan cuenta de infinidad de discursos arbóreos. En el bosque de Sherwood, el famoso bosque de Robin Hood, había un olmo enorme al que solían consultar los cazadores. Aquel árbol aconsejaba las conductas más convenientes para cobrar las mejores piezas. Sus respuestas, hay que reconocerlo, estaban veladas por la oscuridad de un estilo oracular o por la simple complicidad del olmo con los animales del bosque. Decía, por ejemplo, si un viento del este hace volar las hojas alrededor de tus pies, busca un conejo peludo. Es muy raro lo que decía. Sí, y muy raro y muy poco útil para los cazadores. El árbol vivió durante muchas generaciones, hasta que murió a consecuencia de la horrible enfermedad holandesa de los olmos. En los bosques de Irlanda, algunos árboles dialogan con los buscadores de tesoros escondidos. Se conocen muchos relatos acerca de estas conversaciones, pero ninguno sobre el descubrimiento de un tesoro, lo que viene a instalarlos en una sospecha que se dice así: los árboles de Irlanda hablan, pero dicen mentiras. El más conversador de los árboles parece ser el saúco. Hay que leer el libro La diosa blanca de Robert Graves, donde se enuncian las siniestras virtudes del saúco. Las brujas y los hechiceros suelen oír las enseñanzas del árbol, enseñanzas que permiten elaborar ungüentos y pociones con las flores y la madera del propio maestro, el saúco. Los poderes mágicos del saúco provienen quizá del infierno. Judas Iscariote se ahorcó colgándose de uno de estos árboles que pertenecen a la familia de las higueras. Atención. Con su madera se construyen las estacas para atravesar corazones de vampiro, las varitas mágicas y toda clase de herramientas de hechicería. Sin embargo, el árbol se encarga de advertir enérgicamente a los que desean emprender otras construcciones. Si usted empieza a construir una cuna con madera de saúco, la madera le dice: un niño no se cría bien en una cuna de saúco. Una casa de esta madera no puede conocer la prosperidad, y otras advertencias por el estilo. De la misma desventurada estirpe es el upas, cuyo nombre en javanés significa veneno. Los primeros viajeros que llegaron a las islas Sonda dictaminaron que aquel árbol era tan venenoso que apestaba un área de 30 kilómetros alrededor de su tronco. Ningún animal podía ingresar en ese círculo sin morir inmediatamente, y el veneno no dejaba rastros. Los exploradores adivinaban la proximidad de un upas al descubrir esqueletos esparcidos por el suelo, pero esta alarma resultaba tardía. Muy pronto la sangre hervía en los oídos de los viajeros, su respiración se cortaba y finalmente morían. Al parecer el upas era un árbol locuaz, hablaba, pero no era posible acercarse lo suficiente para escucharlo. Por suerte, aquellas toxicidades empezaron a decaer allá por el siglo XVI. En realidad, cuando los holandeses colonizaron las islas Sonda, los nativos podían pasear a la sombra del árbol, pero el upas ya no hablaba ni mataba. Quedaba como muestra de su anterior ferocidad la condición letal de su savia, que era utilizada para humedecer las puntas de las flechas.
Se discute con frecuencia acerca del sonido de las voces de los árboles parlantes. Previsiblemente se las compara con suspiros, murmullos y brisas, porque tal metáfora facilita al escéptico atribuir cada frase al viento y a la imaginación de los paseantes. Sin embargo, hay quien sostiene que los árboles no hablan por sí mismos, sino que están invadidos por espíritus que viven en sus troncos, o que no son verdaderos árboles, sino personas que han sido víctimas de algún sortilegio. El dios Apolo cortejaba a la ninfa Dafne del modo más explícito y vulgar, de suerte que ella solo podía evitar el encuentro amoroso huyendo a la gran carrera. Una tarde, agotadas sus fuerzas e inminente la violación, la ninfa pidió a su padre, el dios río Peneo, que acudiera en su ayuda. Peneo la convirtió en laurel, que en griego se dice Dafne. Hoy los escépticos se rehúsan a pasmarse ante la elocuencia de los laureles. Dicen que en verdad la que habla es Dafne. A veces debemos reconocerlo, los árboles hablan en virtud de un fraude liso y llano. En las afueras de Biblos, un cedro daba respuestas oraculares. Miles de peregrinos llegaban hasta el lugar como suplicantes para oír la voz del vegetal que hablaba por inspiración divina. Ofrendas de toda clase se amontonaban en un templete vecino custodiado por los sacerdotes de Baal. En el siglo V el árbol se murió o fue partido por un rayo y quedó al descubierto una oquedad que usaban los sacerdotes para instalarse en el interior del árbol y hacer falsos vaticinios. Antes de terminar, quiero decir que a lo mejor seguimos con esta colección de árboles maravillosos y con una discusión que continúa, la de Saúco. Todos dicen que Judas Iscariote se ahorcó en una higuera. Bueno, un saúco es de la familia de las higueras. Pero casi todos estamos contestes en señalar que el árbol de la sabiduría, aquel que ocasionó el desalojo de Adán y su señora del paraíso, era un manzano. Claro. ¿Y si se arrancaron la manzana? Ahí está donde no lo sabemos. Hay una discusión erudita instalada por Robert Graves en La diosa blanca, y a lo mejor un día de estos vemos qué clase de árbol era ese. ¿Pero puede dar algún anticipo? No, el anticipo sería todo. Muy bien. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, al pollo Mactas, que trajo la inquietud de árboles maravillosos, o de árboles. Estos son maravillosos, los del pollo no, eran árboles existentes, me parece recordar. Pero tenemos por ahí algunos árboles de fantasía. A mí, ¿cuál me gustó más? No me acuerdo cuál me gustó más. Ah, sí, el Katsura. Aquel laurel instalado en la luna, cuyas hojas otorgan un poder infalible de seducción. Y es muy probable que ahora, al salir de aquí, ojalá, al salir de aquí, Dios lo escuche, una hojita del Katsura venga cayendo despacio desde la luna, ya que si la luna está en lo alto, las hojas de ese laurel siempre tienden a caer hacia la tierra, como todos sabemos. Ojalá que al salir una hojita del Katsura venga cayendo y nos pegue en el hombro y podamos guardarla para anotarnos alguna memorable victoria en terrenos amorosos. Yo particularmente no anoto otra cosa que derrotas, porque he resuelto, por empezar, no intentar los triunfos fáciles. Ese es el único y lamentable orgullo que puedo exhibir. Era lo que hablamos el otro día. Exactamente. No anoto triunfos fáciles.
Solamente quiero victorias emocionantes y desproporcionadas. Voy 0. Bueno, Pero voy en busca del Katsura. Pero entonces, si usted ve una hoja de Katsura en este momento, ¿no la recoge? Sí, claro que sí, porque esa es la única cosa que garantiza una victoria grande. Lo que no recojo, si me permite la expresión, sí. es lo que a menudo en la feria parece de fácil acceso. Simplemente por no ser de mucha demanda ajena. Tal como yo, que soy un hombre poco demandado. Dedico esta charla entonces a aquellos que prefieren la derrota al triunfo fácil. Hemos de escuchar a don Atahualpa Yupanqui en la bellísima canción que lleva por título El árbol que tú olvidaste. Canción que tiene que ver... No tiene nada que ver, discúlpeme. No, en este caso sí. Me parece que por única vez tiene que ver no solo con estos árboles místicos, sino con lo que hemos estado hablando en el último tramo. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti, dice Atahualpa. Pero lo que está diciendo es otra cosa. Yo siempre me acuerdo de ti, está diciendo. Y es extraordinario eso. Ese traslado del propio sufrimiento, del propio abandono a un árbol. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Es yo, aquel a quien tú olvidaste, pues yo me acuerdo siempre de ti. Así que escucharemos esta canción y dedicaremos también su audición a todos aquellos que son de algún modo árboles que han sido olvidados por alguien. Adelante, don Atahualpa. En estos días hemos escuchado algunos embelecos hinduistas, de manera que, para complacer a tanta demanda sobre estos incisos, contaremos una historia acerca del niño Krishna. Una historia de Krishna cuando era muy, muy pequeño. Así que nos vamos a la India, complaciendo a numerosísimos pedidos de gente que ha acudido una y otra vez a la presencia del Sri Sri para aprovechar sus reflexiones. Como saben ustedes, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y hablaremos hoy del niño Krishna. Parece que el demonio, que está en todas partes, dio instrucciones a una bruja llamada, disculpen ustedes, Putana. ¿Bruja? Sí. Para que matase a toda clase de niños en las ciudades, aldeas y campos. Entonces, esta bruja, Putana, que quiere decir hedionda, en sánscrito, ese italiano del Oriente, como decía Borges. La bruja salió por ahí a matar niños. Esta clase de bruja, hay que decirlo, puede desplegar su magia negra solamente donde no se canta el santo nombre de Krishna, porque donde es pronunciado este nombre, aún en forma negligente y casual, ya la magia negra se desvanece y las brujas pierden poder. A esta clase de brujas se las llama también Ekari, lo cual quiere decir que pueden volar por el aire. Y es precisamente lo que hacen, de un modo parecido al que utilizan las brujas de la tradición judeocristiana, pero no sobre escobas, sino sobre ramas. Bueno, en todo caso es lo mismo, puesto que en las casas de la India se barre con ramas. Arrancan las ramas de los árboles y barren las casas. Y las brujas arrancan las ramas de los árboles y, montadas en ellas, surcan los aires. Putana, la bruja, se adentró en el distrito de Gokula y se metió en la casa de madre Yasoda, que es la madre adoptiva de Krishna. Krishna no es hijo de Yasoda, sino de
Devaki. Y en realidad vamos a contar cómo nació Krishna. Un día, Vishnu, el dios Vishnu, aquel de las vicisitudes, de los avatares. Vishnu tiene distintas fases, pasa por distintas formas, y cada una de las formas que asume Vishnu se llama vicisitud. Esa es una vicisitud. No que a los 32 minutos del segundo tiempo pegó la pelota en el palo. Una vicisitud es cada una de las formas que asume el dios Vishnu, también llamadas avatares. Bueno, Vishnu un día, vaya a saber por qué, se arrancó 2 pelos. Bueno. Se arrancó 2 pelos. Sí, está bien, no pregunto. Uno blanco y uno negro. Me encanta esta forma de comenzar una historia. Un día el dios Vishnu se arrancó 2 pelos de la cabeza, supongamos. Uno blanco y uno negro. Del pelo blanco nació su hijo Balarama, que era rubio. Y del pelo negro nació Krishna, que era morocho. Sí, señor. Morocho era Gardel, va a decir usted. Claro. Pero no, Krishna era también morocho. Tan morocho que se lo representa en las pinturas como azul. Pero no nacieron directamente estos muchachos, directamente del pelo. Sí. Bueno. El pelo blanco fue a parar al vientre de Robini, que era una muchacha, y el pelo negro fue a parar al vientre de Devaki, que era otra muchacha, y de cada una de esas muchachas nacieron el rubiecito y el morocho, Krishna. que era Krishna. Así se produjeron estos nacimientos. Muy bien. La bruja se metió ahí en esta casa. Nadie le dijo nada, porque vio cómo son de generosos los dioses, aun cuando son los dioses buenos, como Krishna. Sí. Krishna es bueno, esta es una enseñanza. Y la bruja, además, tomó la forma de una mujer bellísima. Y ahí... Usted sabe, la belleza abre puertas. Sí, señor. Usted lo sabrá. No, yo no, pero bueno. La bruja asumió la forma de una mujer bellísima y bueno, le abrieron enseguida la puerta. La tipa se acercó ahí, al pequeño lecho donde estaba polillando el pequeño Krishna. Nadie sospechó de aquella mujer tan hermosa. Putana vio al niño y vio también su potencia escondida, porque era bruja, pero no tonta, y dijo: este niño es muy poderoso y podría destruir en un minuto el universo. Y era verdad. Entonces, como había recibido instrucciones del demonio de matar toda clase de niños, incluso a Krishna, se dispuso a hacerlo. Krishna, al verlo, pequeño Krishna, ¿no? Niño, muy pequeño. Cerró los ojos como si tratara de eludir el rostro de Putana. Aquí los teólogos han tenido innumerables discusiones a ver cuál era el significado de este cerrar de ojos del Krishna. Algunos dicen que fue simplemente porque no le gustaba la cara de Putana. Segunda opción, cerró los ojos porque sabiendo que esta bruja había matado niños y que venía a matarlo a él, cerró los ojos. La tercera es que ella estaba dictándole algo extraordinario y él cerró los ojos para que no tuviera miedo y continuara con ese dictado. Otros dicen que Krishna vino a matar demonios al mundo y el primero que iba a matar iba a ser una mujer y el Santra védico prohíbe matar mujeres y entonces el Krishna cerró los ojos. Y otros dicen que cerró los ojos porque sí nomás, que tanto jorobar. El caso es que Putana había ideado un sistema especialmente horroroso para matarlo. Se dispuso a amamantarlo. Lo tomó entre sus brazos y se dispuso a amamantarlo. Y había untado sus pechos con veneno muy poderoso. ¡Qué siniestro! Sí.
De todos modos, aunque Krishna sabía, porque sabía todo, y sabía a qué venía esta bruja, ¿no? La trató como su madre o su nodriza. En este caso hay que aclarar que los mandamientos védicos establecen que hay 7 clases de madres. Atención. Nada más. Es una pequeña digresión en homenaje al Día de la Madre. Y no está mal esto de que haya 7 clases de madres. Está la madre verdadera, que es la biológica. Está la esposa del instructor, la esposa de un rey, la esposa de un brahmán, la vaca, Sí. la nodriza y la madre tierra. La maestra también sería la octava. La maestra es la segunda. Es la segunda. Estas son las 7 clases de madres que reconocen los textos védicos. Bueno, como se había dicho, Putana se había untado los pechos con un veneno muy poderoso y le dio de mamar a Krishna esperando que este chico muriera. Pero Krishna le chupó la vida y la mató. Son tan poderosas las succiones de Krishna que le arrancó la vida a la bruja y la mató. En el momento de morir la bruja, vibró el cielo, vibró la tierra y Putana asumió su forma de verdadero demonio. Era un demonio. Y al caer su cuerpo, tomó su verdadera dimensión, que era enorme y abarcó 19 kilómetros cuadrados. Me encanta. ¡Qué Sí, precisión! Me encanta esa precisión. Y entonces derribó árboles y allí viene una descripción previsible en los textos. La cuenca de sus ojos eran como pozos oscuros, las ventanas de las narices como cuevas, los senos como columnas, los muslos como Ay, no salidas siga, del no río, siga. etcétera, etcétera. La nodriza de Krishna, que no era su verdadera madre, sino Yasoda, como se ha dicho, lo tomó entre sus brazos al pequeño Krishna y lo dio de mamar ella para purificarlo y para evitarle todo mal. Bueno, hicieron algunas cosas que vale la pena conocer, que tienen que ver con la purificación en general de los brahmanes. Lo lavaron con orina de vaca, le pusieron como talco el polvo que levantan las vacas con sus cascos al caminar, se le untó con estiércol de vaca y después empezaron a cantar los nombres de Vishnu. Vishnu, como se ha dicho, es un dios que tiene muchas formas. Cantaron 12 nombres de Vishnu y lavaron sus pies. Vamos, que para purificar y evitar los males hay solo 2 cosas que sirven: las vacas y Vishnu. Todo lo que se relacione con las vacas y todo lo que se relacione con Vishnu, de modo que en todas las casas hay muchas vacas y mucho Vishnu. Bien, murió la bruja y Yasoda le dio el pecho a Krishna, pero los residentes de la zona de esos 19 kilómetros cuadrados que abarcó el cuerpo de aquel demonio, de esa bruja, de Putana, cortaron en pedazos este cuerpo y lo quemaron y empezaron a notar que al arder la bruja salía un aroma muy grato. ¿Por qué sale un aroma tan grato?, preguntaron. Respuesta: es que ha sido muerta por Krishna. Y Krishna es tan bueno, tan celestial, que aún aquellos que mata se liberan. Y la bruja Putana, que fue a matarlo, alcanzó a ser muerta por él y liberada y salvada. Putana no era del todo mala, porque era hija de Bali. Y Bali era un rey que no era malo sino bueno. Contaría algo extraordinario de este muchacho Bali. Un día tuvo una batalla y la perdió. Perdió una batalla. Entonces le ofrecieron, como castigo por la batalla, 2 opciones. Ir al cielo con 100 tontos o ir al infierno con un sabio. Y él eligió ir al infierno con un sabio, porque dijo: estoy seguro
de que estando en el infierno con un sabio, más tarde o más temprano lograré convertir el infierno en un lugar habitable. Pero si me voy al paraíso con 100 tontos, muy pronto lo convertirán en el infierno. Y en realidad él había disputado con Vishnu una pelea. Una pelea en que Vishnu enseguida lo derrotó. Se trataba de ver quién podía abarcar más con 3 pasos. Y Vishnu dio 2. Y en esos 2 se había abarcado el cielo y la tierra. Y dejó, sin dar el 3er paso, y dejó libre solamente las regiones infernales, que se las dejó a este muchacho Bali, que fue el padre de Putana, y el perdedor de la batalla, y entonces se quedó con aquellas regiones infernales, ¿no? El Patala. El caso es que esta chica, esta bruja tan mala, ardió y se salvó. Y todos vieron que era un verdadero ejemplo, porque dijeron, si así trata Krishna a quienes van a matarlo, ¿qué es lo que no hará por aquellos que lo aman? Todo contacto con él, aún el peor, aún el peor intencionado, resulta una purificación. Srila Nukadeva, que es un maestro, un sabio, que expuso por primera vez el Srimad Bhagavatam, que son unos textos, resolvió bendecir a todas las personas que escucharan esta narración. Y dice, todos los que escuchen esta narración gozarán del beneficio de Govinda, que es uno de los nombres de Krishna, justamente. Por ahí en el barrio le baten Govinda. Sí. Medio para molestarlo. Cuando pasa Krishna entre los muchachos, termina de pasar y está de espalda y le gritan ¡Govinda! Y parece que Krishna no dice nada. Y solo por escuchar la narración de cómo la bruja que fue a matar al Krishna fue purificada, todos los oyentes, los que escuchan esta historia, son también purificados. Y entonces me doy cuenta ahora de que todos los que han escuchado aquí esta misma historia han sido purificados. Y todos los oyentes de este programa acaban de ligarse una bendición y recibirán los beneficios de Krishna, que son inenarrables. Son todos. Son todos los beneficios. Calcule, si con una bruja que lo va a liquidar le mandan esto, por empezar, bueno, vamos a ser prósperos de toda prosperidad. Y fantástico, ¿eh? Y yo tengo una dedicatoria personal, que es dedicar esta historia a quienes tienen esa virtud, la virtud de purificar, ennoblecer, enriquecer a los que toman contacto con ellos, aun cuando estos son malvados y aun cuando ese contacto sea un contacto de daño, un propósito vil. Está muy bien. No puedo evitar acordarme, Alejandro, de una historia por la que tenemos un gran cariño ambos, que es el caso de las trompetas celestiales. Esa novela donde se nos cuenta cómo las brujas, en pleno siglo XX, hacia 1939, ahí en plena Segunda Guerra Mundial, aparecen en un poblado de Inglaterra y en realidad se descubre que son brujas porque no habiendo aviones que pasaran por allí, ni globos, ni cosas raras, aparecían cuerpos desnudos de mujeres en los tejados del pueblo haciendo sus maldades. Porque hay que decirlo también, para que aparezca el mal, hay algunos que dicen que esto no se trata de una batalla de los dioses, sea cual sea el dios que uno tome. Por ejemplo, tanto en las religiones como en la teoría del derecho, hay un señor llamado Hans Jonas, que habló de una teoría de la justicia, que dice que la naturaleza no podría tomar un riesgo más alto para sí misma que dejar nacer al hombre. Dicen algunos que el gran problema de Dios fue también esa generosidad. Y por eso, casi el eje de todas las justicias tiene que ver con la generosidad y con el egoísmo.
En el medio de esto, los occidentales tenemos una actitud bastante mezquina y miserable hacia el género femenino. Siempre se ha puesto a las mujeres en el lugar del mal, desde Eva, la tentación, ese tipo de cosas, hasta este lugar de las brujas, porque muy ocasionalmente aparece alguna especie de asistente del demonio que sea masculino. Pero también, del mismo modo, así como esta hedionda es, de algún modo redimida por Krishna, cuando los dioses arrojan al hombre sobre la tierra, también le permiten, dicen los teólogos, la posibilidad de distinguir entre el bien y el mal, y para eso existe una herramienta que es la justicia. Dice John Rawls, otro teórico del derecho, que el primer elemento de la justicia es ver el egoísmo. Esto es curioso, porque aparentemente los jueces no juzgan esto, pero un hombre que es egoísta en su placer, por ejemplo, para con la mujer que ama, o en su generosidad para con el dinero, entonces ese hombre nunca va a ser un hombre justo, así que siempre es el primer sospechoso de culpabilidad. Ante la posibilidad de juzgar a una bruja, como la de las trompetas celestiales, o la misma Putana, que llega y enfrenta no al morocho grande, al Krishna, sino a un hombre, se preguntan estos teóricos del derecho a ver quién es la culpable, porque nos recuerdan también que no ociosamente, así como las brujas son mujeres, también la ley y la justicia tienen forma de mujer. Y cuando aparece una mujer que además de llevar el bien lleva sobre sí la carga de la justicia, incluso el más malo de los delincuentes o el peor de todos los demonios sabe que tiene enfrente de sí verdaderamente a la Maleva. Y la Maleva es el tango que vamos a escuchar por el cuarteto de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Contaremos hoy la historia del espectro de Fontainebleau. Así que ubiquémonos en Francia, en agosto de 1598, un grupo de cazadores cabalgaba en el bosque del real sitio de Fontainebleau, al sur de París. Dice la crónica: a la cabeza de los cazadores estaba el rey Enrique IV. Su aspecto era desaliñado, su barba y bigotes estaban mal recortados, las uñas negras y despedía un habitual olor rancio. Así era siempre el rey Enrique IV, que era un rey muy galante, muy roñoso y muy astuto, pero también muy amigo de su pueblo. Desde la mañana esta comitiva recorría los bosques persiguiendo a un ciervo. En determinado momento el rey se detuvo en seco y dijo: «Araca». ¿Dice así el rey? Habrá dicho: «Escuchad». Ah. Bien. Todos los jinetes se pararon y oyeron, procedente de la lejanía, a una especie, más o menos una media legua, los ladridos de una jauría, guau guau, gritos y cornos sonando. Sí, mire usted. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No es una ilusión?, preguntó el rey. ¿Lo oís bien como yo? Trompas de caza y perros ladrando. El conde de Soissons, primo del rey, respondió que él también escuchaba. Enrique se indignó. Preguntó quién podía atreverse a cazar al mismo tiempo que él, en el mismo foro. También preguntó si podía tratarse de un eco de su propia cacería. ¿No será el eco de nuestro propio ruido que viene tardíamente? El conde de Soissons le dijo que ellos no habían emitido ninguno de los sonidos que estaban escuchando. Enrique ordenó ir a buscar a los competidores. «Vamos a buscarlo», dice, «¿qué se piensan?». Cuando estaban a punto de iniciar la persecución, escucharon los mismos sonidos, ladridos y gritos, pero ahora a 20 pasos. Y después lo escucharon de nuevo, pero del otro lado. ¡Qué miedo! Claro, ahí les agarró miedo, ¿no? La cosa se puso más fulera. Empezaron a oír como una cosa giratoria que los rodeaba. A mí, mire. Sí, Mire cómo se me pusieron los pelos de la nuca. Y Enrique empezó a preocuparse un poco. Disimulando su terror, el conde de Soissons fue lentamente hacia el sitio de donde parecían venir los ruidos y regresó enseguida, diciendo que no había visto nada. En aquel preciso instante, un hombre barbudo e hirsuto
de larga cabellera surgió entre los matorrales. Lo vieron y gritó con voz atronadora: ¡enmendaos! No es muy atronadora. No. ¡Enmendaos! Y acto seguido desapareció. Quedaron todos horrorizados. Pero volvió a escucharse el tipo, ya de entre los matorrales: ¡corríjase, su majestad! Desesperado, Enrique ordenó que se buscara aquel hombre que había osado lanzarle aquel consejo misterioso. Todos se pusieron a revolver entre la hojarasca, pero no encontraron a nadie. Sin mediar palabra, la tropa se puso en marcha y regresó a Fontainebleau. Cada uno de los cazadores parecía estar preso de un temor supersticioso. Ni siquiera el rey, que normalmente estaba alegre y bien dispuesto, abrió la boca. Al cabo de media hora de marcha, el rey se encontró a unos carboneros y leñadores que estaban por ahí, en fin, y les preguntó acerca del extraño personaje con el que se habían topado. Los hombres respondieron que se trataba de un fantasma, el Montero Mayor, u otros lo llamaban el Cazador Negro, y dijeron que a veces lo acompañaba una tropa fantasmal que desde hacía mucho tiempo andaba por el bosque de Fontainebleau. Impresionado, el rey Enrique IV y sus compañeros, entonces impresionados, Sí. el rey Enrique IV y sus compañeros regresaron al palacio, No, al palacio. donde contaron a todos los cortesanos la aventura. En pocas semanas, todo el reino se enteró maravillado de que el rey de Francia se había topado con un fantasma. En consecuencia, mucha gente empezó a especular sobre aquel hecho. Unos y otros hablaban de un atentado trunco, de apariciones diabólicas y hasta del abuso de cazadores furtivos que se habían divertido haciendo esos ruidos. Claro. Y yo voto por eso. Sí. Pero no cuadraba en esa explicación el por qué ese supuesto cazador le gritó al rey que se corrigiera. El propio rey comenzó a pensar en una advertencia acerca de su conducta disoluta. Bueno, el rey era muy disoluto. Parece que era precisamente eso lo que el supuesto fantasma había pretendido que el rey pensara. Enrique estaba a punto de divorciarse de Margarita, de Margot de Valois, ¿no? Que bien sabemos que no le daba hijos, incluso tenía un amante, etcétera, etcétera. Pero el rey también tenía un amante que fue la mujer de su vida. Él la amaba muchísimo. Se llamaba Gabrielle d'Estrées. Y estaba incluso embarazada por cuarta vez del rey. Así que era una relación más o menos seria. Sí, sí. Ella esperaba que Enrique la hiciera su esposa y la coronara reina de Francia. Enrique se lo había prometido, pero siempre se presentaba alguna dilación. La verdad era que muy pocos cortesanos querían a Gabrielle como reina, y además, para gestar la coronación, debían anular el matrimonio de Enrique con la reina Margot, que vivía retirada en Ilson. Margot era una de las hijas de Catalina de Medici y de Enrique II de Francia, ¿no? Que tuvieron varios hijos que fueron, muchos de ellos, reyes en forma sucesiva. Carlos IX, Francisco y después Enrique III fueron hijos de Catalina de Medici. Bueno, la Margarita, la que estaba casada con Enrique, era hermana de esos tipos. Bueno, muy bien. Enrique estaba muy enamorado de Gabrielle d'Estrées, le escribía poemas. Dice el cronista que era extraño que aquel rey, al cabo de 7 años de relaciones, se expresara a su favorita con tanto lirismo. Calculaba este cronista, un poco cínico, que a los 7 años a uno se le pasa. Yo estuve meditando acerca del asunto. ¿El asunto cuál es? Duración de un romance. Sí.
Acá hemos dicho muchas veces, casi por contrato, que eran muy buenos los romances de 5 días y los de 20 años, y muy malos los de 8 meses. Sostengo esa opinión. Pero a la pregunta, ¿cuándo dura más un romance? Cuando los dos son muy lindos. Cuando digo muy lindos, digo muy deseables, muy inteligentes, muy hermosos, cuando se atraen tanto que no se les pasa a los 2 meses ni a los 8, y por ahí pueden durar más. Se me dirá, después se te pasa eso y nace otra cosa. Respuesta, ¿a qué se refiere? La otra cosa que nace es otra conversación, que no estoy dispuesto a tener ahora. Bueno, el caso es que los encantos de Gabriele eran tan poderosos, tan atrayentes, que la pasión todavía crecía a pesar de los años. Mirá vos. Había también quienes no querían que el rey se casara con Gabriele porque estaban interesados en un matrimonio con otra Médicis, María de Médicis. ¿Por qué? Pues los Médicis tenían mucha guita, eran banqueros, y el casamiento con María de Médicis podía solucionar la economía frágil de Francia. Bueno, estaba uno que se llamaba Alejandro, que era uno de los Médicis, que también desde Italia y también en Francia hacía de todo para que Enrique renunciara a casarse con Gabriele. Hasta había contratado unos hombres que se encargaban de espiar a la favorita para transmitirle a Enrique cualquier renuncio en que la encontraran. Pero tuvieron que inventar las cosas porque Gabriele amaba al rey y al menos por esos días no lo engañó. ¿Por qué al menos por esos días? Porque alguna vez lo engañó. Si quiere le cuento una historia lindísima. A ver. Gabriele se estaba viendo con un tipo y estaba con el tipo en la cama y en eso se oyeron unos pasos. ¿Quién era? El rey. El rey. ¿Qué hacemos? Sí. Entonces el tipo, yo antes sabía quién era, ahora me olvidé, se metió abajo de la cama. Sí. Un recurso clásico. Sí, sí, clásico. Llega Enrique, pum, pum, se tira a la cama, qué sé yo, Gabriel, qué sé yo, todas esas cosas. Bueno, Señor, sí, por favor. Intimidad, no sé qué. Tipo, y se traje unos caramelos, unos dulces, Sí. y saca una cajita y empieza a comer caramelo, le convida a Gabriel, qué sé yo, y tira unos caramelos abajo de la cama y dice, tomad para vos también. Y se levantó y se las tomó, y cuando se iba caminando por el pasillo se escuchaban las carcajadas. Extraordinaria esto, ¿no? Muy bueno. Bueno, muy bien. El caso es que este muchacho Alejandro, uno de los Médicis, se encargó de gestar, dicen, esa aparición en los bosques de Fontainebleau, para que el rey entrara en razones, se corrigiera y olvidara su casamiento con una favorita, que se consideraba era una conducta inapropiada. Ahora eran épocas supersticiosas, que uno creía lo que le decía un fantasma. A mí se aparece un tipo barbudo, mal encarado, que se me dice, ¡corríjase! Le digo, salí acá, Dorio. Al principio esta intriga pareció funcionar, porque Enrique, temeroso de que lo castigaran estos espíritus molestos, se alejó por unos días de Gabriel, pero finalmente volvió a ella y le prometió otra vez el casamiento. Me casaré contigo, qué sé yo. Este casamiento quedó trunco, no ya por las apariciones de fantasmas, sino porque Gabriele murió, según dicen algunos, envenenada. La favorita murió el 10 de abril de 1599 a los 26 años. El rey ordenó una autopsia, se dictaminó un envenenamiento. Las indagaciones no fueron muchas y nunca se supo la verdad. Parece que la desaparición de Gabriele satisfizo a muchos personajes.
Las sospechas cayeron en el Papa y en los Médicis. El Papa Clemente VIII salió de su capilla privada al día siguiente de la muerte de Gabriel y dijo a sus familiares: Dios lo ha querido. Después hicieron unos festejos y unos banquetes. Bueno. Alejandro, un año antes, le había escrito al canónigo Bonciani: el amor del rey por su dama va en aumento y esto se convertirá en un mal incurable si Dios no interviene. Así que intervino. Otros señalaron también al ministro Silly, que deseaba una unión económica, como le he explicado, con María de Médicis. Los historiadores todavía no han podido ponerse de acuerdo. El doctor Cavagné llegó a la conclusión de una muerte natural debida a una eclampsia, enfermedad que atacaba a las parturientas. Lo único que sabemos es que poco después Enrique se casó efectivamente con María de Médicis y de ese modo, con una dote importante, se liquidaron las deudas de Francia. Una curiosidad de este asunto es que las apariciones del espectro de Fontainebleau continuaron muchos años después, en 1630, después en 1647 y después en 1672, siempre persiguiendo y atemorizando a los cazadores de ciervos que se aventuraban por el bosque de Fontainebleau. Incluso en 1698 el propio Luis XIV, ya habían pasado 100 años del episodio con Enrique, revivió la misma escena. Un personaje de aspecto sobrenatural surgió de pronto, dijo el rey, asustó a mi montura y me dijo unas palabras. Cuenta en sus memorias el mismísimo Luis XIV. Pero fueron palabras que el gran monarca no quiso ampliar. Punto. Hemos ido a la discoteca y le contamos esta historia. El discotecario se escondió abajo del escritorio. Me dice: mire cómo tengo los pelos Señor, por favor. de la nuca. Sí. Y sí, es una historia de fantasmas, de aparecidos. Es difícil elegir un tema musical para esto. Es muy difícil. A mí me tiemblan las mismas. Sí, sí. Y finalmente me dio un tango que ha sido compuesto refiriéndose a Gabriel Destrez. Ah, sí. Y que se llama La novia ausente. Claro. Justamente. Así que escucharemos a Jorge Vidal cantando este bellísimo tango de Cadícamo que es La novia ausente.